Buenas tardes, lo que vamos a realizar el día de hoy es una entrevista sobre el código deontológico. El día de hoy también nos estará acompañando la licenciada Sofía Calvo Piña, la cual es nuestra directora de carrera. Bueno, la finalidad de hacer una entrevista para el código deontológico es saber si la universidad se aplica. Comenzamos con las preguntas. Según su perspectiva, ¿qué es el código deontológico? El código deontológico son reglas, normas que una enfermera debe cumplir en la práctica enfermera. ¿Qué papel juega la confidencialidad en el código deontológico de enfermería? Si nosotros hablamos del código deontológico, de las reglas, las normas que debemos cumplir, el secreto profesional es muy importante para la práctica enfermera, ya que el paciente nos va a abrir su corazón, sus problemas. Entonces, como enfermeros nosotros tenemos que tener ese secreto profesional siempre y cuando no perjudique al paciente, a la familia y a la comunidad. Y si perjudica, nosotros tenemos que comunicar a las autoridades competentes. ¿Por qué es importante el código deontológico en la práctica de enfermería? Si yo hablo de reglas y normas de la práctica enfermero, nosotros tenemos 4 elementos en el código deontológico. El primero es la enfermera y la persona, esa persona sería el paciente, la familia y la comunidad. Y lo otro, tengo otro elemento que es la enfermera y la práctica. ¿Qué quiere decir que la práctica? Que yo debo conocer todas las técnicas, los conceptos, todo de esa práctica para evitar eventos adversos, cuasi eventos y mala praxis. Y así si yo evito también una sanción que me puede dar el Colegio de Enfermeras o el mismo Ministerio de Salud Pública. Y luego tenemos el elemento de la enfermera con la profesión. Entonces, ¿qué quiero decir también eso de la profesión? Que yo me comprometo a ser una buena enfermera con los conocimientos científicos y con la ética y la moral. Y por último también el elemento es enfermera y el equipo de salud, que tengo que tener un buen compañerismo para que salga bien ese paciente, porque somos un equipo, enfermera, médicos, obstetras y los de rayos X, de ecografía, todos somos un equipo por el bien del paciente. ¿Qué consecuencias puede haber por violar el código deontológico de enfermería? En sí, nosotros no tenemos, en la Constitución puede ser que si yo hago mala práctica, me retiran mi licencia. Pero en sí, hay muchas enfermeras, siempre digo que nos hacemos al sistema, porque violamos este código, porque tratamos de hacer solo la práctica bien, las técnicas bien, pero no cumplimos con la ética y la moral, y eso es lo más importante en la enfermería. La disciplina enfermero, que es la práctica, o sea, el conocimiento científico, y también la ética y la moral, el amor al prójimo. Entonces, tendríamos que trabajar mucho en esta violación del código deontológico para así evitar pacientes que no estén satisfechos. Siguiente. ¿Quién supervisa la aplicación del código deontológico? En la práctica, si no tenemos un equipo o un comité que supervise el código deontológico, pero nosotros cuando firmamos un contrato de trabajo nos dice una parte que sí tenemos que cumplir con las normativas éticas y morales, pero en sí no nos hacen un seguimiento como nos hacen un seguimiento de la seguridad del paciente en lavado de manos, de los eventos adversos, en las caídas de los pacientes. En sí no tenemos un comité en sí, pero es muy necesario hablar mucho de este código deontológico para que haya ese comité, y así nosotros vemos a los enfermeras y futuros enfermeros que realmente tengan esa vocación para la profesión de enfermería. ¿Cómo aborda el código deontológico en la enfermería la relación con los colegas y otros profesionales de la salud? ¿Cómo aborda? Digamos que nosotros, cada enfermero, cada profesional debe tener ese amor, digamos, esa salud. Pero hay veces que no en el equipo no se ve, no se observa, no puedo decir más, pero tendríamos que trabajar, como les dije anteriormente, trabajar en ese comité, formar ese comité para tener un buen resultado.
¿Podría dar un ejemplo de una situación en la que vivió donde tuvo que aplicar el código deontológico? Claro, un ejemplo X, digamos, si yo hablo práctica, enfermera y equipo y secreto profesional, hubieron cosas que en mi práctica yo tuve un paciente X que se cayó de la cama, pero yo tenía que echarme toda la responsabilidad por el bien del equipo y porque soy enfermera y era la jefa de enfermera en ese entonces. El secreto profesional, no pudimos decirle al paciente realmente por qué se cayó, pero nosotros sabíamos bien. Entonces, no ocupé, como yo hablo tanto del código deontológico, no ocupé realmente en la práctica lo que tenía que hacer. Decir la verdad al paciente, saber decirle a mi compañera que tiene que pasar los turnos con todo el equipo para que conozca el diagnóstico, porque hay veces que enfermera pasa su turno, auxiliares pasan su turno, médicos pasan su turno y no sabemos qué diagnóstico, qué cuidados tiene el paciente, y ahí viene la mala praxis. El paciente se cae, necesitamos hacer más, ¿cómo se llama? El evento adverso, a dar capacitaciones y no decimos la verdad al paciente. Le echamos a veces la culpa al paciente diciendo que por qué se movió, por qué esto, sabiendo que no debíamos moverle, teníamos que hacerle un baño de esponja, en la cual eso era lo necesario. Y eso a veces nos enseña, a veces de las malas cosas nos enseñan a ser más maduras en la enfermería y cumplir la práctica con todas las técnicas. ¿Qué hace usted como directora para fomentar un ambiente de trabajo ético y respetuoso con sus colegas? Primeramente, nosotros cuando queremos compañerismo, porque dice el código de elementos de equipo, compañeros, hacemos reuniones de trabajo, digamos, bueno, no de trabajo, reuniones, por ejemplo, cumpleaños, hacemos cada fin de mes, para conversar, para tener más compañerismo en los feriados, también hacemos intercambios de sorpresa y todo. Y también al fin de cada ciclo, al inicio, al intermedio y al final hacemos reuniones para preguntar cómo estamos, ¿no? Si estamos bien con los estudiantes, con nosotros mismos, con los componentes. Entonces hacemos reuniones de trabajo y reuniones de compañerismo, porque sí es difícil trabajar con talento humano, pero tenemos que saber trabajar con talento humano. ¿Cuáles son los principios éticos fundamentales del código deontológico? Los principios éticos son la beneficencia, la autonomía, la igualdad, no me acuerdo otro más, pero son 4, son los principios. ¿Cómo se aplican estos principios en la práctica diaria de una enfermera? Si yo estoy hablando de autonomía, de beneficencia, tengo que hacer bien a mi paciente. Entonces, tengo que tomar los signos vitales. No me debo inventar los signos vitales. Entonces, estoy haciendo bien. Si yo estoy hablando de igualdad, todos mis pacientes son por igual. No porque es el hijo del presidente, hijo de la directora, hijo de la jefa de servicio. Todos mis pacientes son por igualdad. Y si yo hablo de honestidad, que es otro beneficio, tengo que ser honesta en hacer mis prácticas y no inventarme los valores de los signos vitales, medidas antropométricas, que es un ejemplo, y también tengo que ser honesta en la práctica, en la administración de los medicamentos, porque eso es una buena enfermera, no solo enfermera en las aulas con buenas notas y cuando voy a la práctica no hago con amor. ¿Qué medidas se deben tomar en caso de un conflicto ético en el ámbito laboral? Para un conflicto de un compañero o también de algún estudiante o de alguna persona, siempre son 3 los pasos. La primera es conversar mutuamente, preguntar, puede que esté aparentemente psicológicamente estresado, psicológicamente con problemas en la casa. Primero es la conversación, converso con la persona, ya sea con el compañero, estudiante, paciente, digamos, converso. La segunda ya es con unos testigos, 2 testigos
de esa conversación y compromisos de él. Y la tercera ya es con un llamado de atención, que sería una primera llamada de atención escrito, el segundo ya es una sanción o algo de capacitación. Por ejemplo, lo que les dije, el ejemplo anterior de la caída del paciente. Primero le llamé la atención a mi compañero, pero o sea, como ya era una caída grave, entonces, ¿qué me hicieron? Me llamaron la atención a mí como jefa de ese servicio, me llamó la atención a jefe y tuve que hacer una capacitación para evitar nuevas caídas. Entonces hicimos los tres y desde ahí yo me acuerdo toda mi vida que debo pedir a mi equipo que está atrás, auxiliares, internos, estudiantes, que pasen la hora de visita para que conozcan los diagnósticos, conozcan el tratamiento y los cuidados que el tratante da. ¿Cómo promover la ética y la tecnología entre personas de enfermería? Con capacitaciones, casas abiertas y eso sería como capacitaciones y casas abiertas. ¿Cuáles son los retos éticos más comunes que enfrentan las enfermeras en su labor? Los retos, yo como enfermera asistencial, mi reto más era ser honesta. O sea, porque si tengo que pasar la medicación a las 2 de la mañana, tengo que pasar a las 2 de la mañana. No tengo que hacer un cóctel de antibióticos que pasa a las 2, luego a las 4, las 2 iguales. No. La honestidad para mí es lo más importante, no solo en lo laboral, sino en todo lado. Porque si yo hablo con verdad, todo me va a ir bien. Después sería el respeto y la igualdad. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo se asegura de mantenerse actualizado con respecto a los cambios en el código deontológico y las mejoras prácticas éticas? Las mejoras prácticas, nosotros como enfermeras tenemos que pertenecer primero a un colegio de enfermeras. Yo sé que los colegios de enfermeras hoy en día no están al tanto, digamos, porque ya han perdido un poco la fuerza. Si yo estoy con un colegio de enfermeras o estoy en un comité de enfermeras, eso me va a ayudar a las actualizaciones. O segundo, si no estoy en un colegio de enfermeras o en la escuela de enfermeras, en las páginas oficiales de enfermería, en las Googles, nos dicen también. Por ejemplo, tenemos el último código deontológico, si no recuerdo, es del 2016, que se fue actualizando. Entonces tenemos que nosotros como personal de enfermería actualizar, autoeducarnos y también si es en lo asistencial, las jefas de enfermeras tendrían que dar este código deontológico y cada 6 meses lo que se hace un seguimiento a ver si realmente cumple. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista. En conclusión, podemos decir que el código deontológico es una herramienta fundamental que guía la práctica ética de la enfermería en el Ecuador. Sin embargo, no hay consenso entre las enfermeras sobre la interpretación y aplicación de este código en el cuidado de los pacientes. Existen diferentes percepciones sobre el cuidado que coincide y no siempre son compatibles. A pesar de esto, el código deontológico ayuda a las enfermeras a humanizar y mantener la calidad del cuidado, así como asegurar un ejercicio idóneo de la profesión. Hace visible la función de la enfermería en las instituciones de salud y la sociedad. Una recomendación clave es que el código deontológico sea ampliamente difundido a la ciudadanía e incluido en los currículos académicos y como requisito de ingreso a instituciones de salud. Esto permitiría fortalecer su aplicación y entendimiento entre los profesionales de enfermería en todo el Ecuador. Gracias.